Son pocos los programas radiofónicos que han logrado situarse en el gusto de sus radioescuchas, pero hacerlo a lo largo de 60 años de trabajo continuos es un reto alcanzable para muy pocos. Este es el caso del programa Telereportaje, fundado el 22 de septiembre de 1958 por Jesús Antonio Sivilla Zurita. Por ello, académicos de nuestra casa de estudios, a través de la mesa redonda Impacto Social de Telereportaje a 60 años de vida radiofónica, comentaron el impacto de este programa de radio que ha sido transmitido de manera ininterrumpida por 6 décadas en las que se convirtiera en el medio más escuchado por los tabasqueños. Veamos a continuación los momentos más destacados de esta mesa homenaje. Para dar comienzo, queremos agradecer la presencia de quienes hoy nos acompañan. En representación del doctor José Manuel Piña Gutiérrez, nos acompaña el secretario de los Servicios Administrativos, maestro Rubicel Cruz Romero. Contamos también con la presencia del médico veterinario zootecnista Jesús Sivilla Oropesa. Nos acompaña también la señora Leticia Sivilla Oropesa. Contamos también con la presencia de la licenciada Ángel Estelles de Sivilla. Y agradecemos la presencia del joven José Antonio Sivilla Tellez. Gracias a la familia Sivilla Oropesa por encontrarse en este recinto universitario. Bienvenidos. A continuación, les invitamos a ver un video sobre el programa Telereportaje. En un Tabasco que vivía al ritmo de su exuberante naturaleza, donde sus ríos, pantanos y selvas dificultaban la posibilidad de alguna comunicación entre la población geográficamente distante, la modernidad llegó. Eran los albores de los años 50 y con la llegada de una nueva década, cuando la radiodifusión nacional se encontraba en uno de los momentos más críticos por la aparición de la televisión, la radio empezaba a dar sus primeras señales de vida. Para hablaros de 5 canciones. Se quieren sacar los juguetes y la mayor no quiere. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Fue en esta época que nació el programa Telereportaje, iniciando transmisiones el 22 de septiembre de 1958 en la estación radiofónica XEWM, ubicada en la calle Sáenz de la capital Villahermosa. Fundado por Jesús Antonio Sivilla Zurita, abogado de profesión, se llegó a considerar a Telereportaje como la forma más efectiva de comunicarse entre personas geográficamente distantes, por ser un medio gratuito, rápido y de gran credibilidad. Tanto fue el impacto que tuvo este programa que los radioescuchas de Telereportaje que vivían en comunidades que no contaban con servicios de energía eléctrica adquirieron aparatos portátiles de baterías para seguir fielmente cada emisión. Robaron un Volkswagen, es color beige, sin placas, modelo 69. Hace 18 meses la Agencia de Agricultura lo dejó estacionado en la casa de un señor de apellido Lanz frente a las gaviotas. Una señora manifestó que hace como 3 meses se presentaron unos señores en un Volkswagen blanco y se llevaron el carro. Se denunció el robo. Oye usted, pero tener 18 meses un carro ahí abandonado en una calle, ¿verdad? Ya como están las cosas. En fin. A la muerte de Jesús Antonio Sivilla Zurita, el 2 de julio de 1989, asumen la dirección Jesús Antonio y Sergio Raúl Sivilla Oropesa, heredando el desafío y compromiso que este programa conlleva. Años más tarde, Emanuel, hijo también del fundador de Telereportaje, se une a la tarea y junto con su equipo de colaboradores, diariamente le dan vida al programa de mayor auditorio en el sureste de México. El periódico del aire se convirtió en una nueva opción y una nueva forma de hacer periodismo radiofónico. El trabajo de Emanuel y Jesús Sivilla Oropesa en los excesos de Granier, difundido en Telereportaje, les hizo acreedores al Premio Nacional de Periodismo 2013 en la categoría Noticia. A finales del año pasado, Tabasco estaba enfrascado en una crisis de la que aún no se ven señas de poder salir librados del todo. Mientras todo esto se gestaba en el estado que aún gobernaba Andrés Granier Melo, este vivía sus últimos días como mandatario estatal de la mejor manera posible.
Así lo admitía él mismo en pláticas con sus cercanos, en las que incluso presumía lo bien que le gustaba vestir y los muchos viajes que realizaba al extranjero. De lunes a domingo, a lo largo de más de 4 horas, van dejando huella en la vida de sus radioescuchas. Los micrófonos de telereportaje dan paso a llamados, avisos, denuncias, entrevistas e información de ámbito local, nacional e internacional. Día a día da cuenta la historia de los acontecimientos más importantes, pero también de lo simple y cotidiano que sucede, dando prioridad al servicio de la gente más necesitada. Con personajes de la vida real. Con sus alegrías. Con sus tristezas. Y a veces con sus grandes tragedias. Telereportaje es el punto de encuentro entre quienes tienen distintas ideologías y condiciones sociales. Da espacio a todo y a todos, haciéndolo especial y diferente. Reina Victoria Hernández dice que encontró placa, la WTA 7658 de Tabasco. Si la quieren recuperar, que le hablen a Reina. Hoy, a 60 años, Telereportaje sigue siendo un programa fuerte, comprometido, profesional, con la objetividad, congruencia y la credibilidad de los hermanos Sevilla en los micrófonos, y con la línea editorial intacta que busca alcanzar la verdad. Después de 60 años al aire, sigue sin perder su esencia original, de voz de pueblo con lenguaje de pueblo. Porque Telereportaje también es pueblo. Buenos días a todos. En primer término, saludo nuevamente a los distinguidos miembros de la familia Sevilla Oropesa que nos acompañan en este recinto donde llevaremos a cabo una mesa redonda con 3 distinguidos académicos de esta universidad, a quienes ya los saludo y agradezco su participación. Ellos reflexionarán sobre la relevancia de los primeros 60 años de ese quehacer periodístico, radiofónico, ético y humanista fundado el 22 de septiembre de 1958 por el joven licenciado Jesús Antonio Sevilla Zurita. Tenía apenas 36 años, pues nació en 1922 y que sigue vigente y más firme que nunca a través del ejercicio profesional de sus hijos, Jesús Antonio Sevilla Oropesa, Emmanuel, Sergio Raúl y Leticia. Quiero iniciar con una rápida reflexión, evocación del año 1958, un año clave en la historia del mundo, de México y de Tabasco. En el mundo, el 1 de enero se había creado la Comunidad Económica Europea y el 31 de ese mes, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, a las 22:48 horas, la NASA puso en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer 1. El primer satélite artificial de la historia fue, recordemos, el soviético Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957. Asimismo, desde los primeros meses de ese 1958, Fidel Castro en Cuba impulsaba la revolución en sus últimas etapas. A su vez, en nuestro país concluía su último año en la presidencia de la República don Adolfo Ruiz Cortines, y en el Estado también concluía su gestión gubernamental el general Miguel Orrico de los Llanos. En el ámbito del deporte, evoco solo a la Liga Mexicana de Béisbol, quien en ese 1958 tuvo su edición número 34, en la que se mantuvo en 6 el número de equipos: los Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán, Sultanes de Monterrey, Tecolotes de Nuevo Laredo, Tigres Capitalinos y los Rojos del Águila de Veracruz, que se convirtieron en los Petroleros de Poza Rica. El calendario constó de 120 juegos en un rol corrido y el equipo con el mejor porcentaje de ganados y perdidos se coronaba campeón de la liga. De esa manera, los Tecolotes de Nuevo Laredo obtuvieron el tercer campeonato de su historia al terminar la temporada regular en primer lugar con marca de 75 ganados y 45 perdidos, con 10 juegos de ventaja sobre los Diablos Rojos de México. El manager campeón fue José Cheo Ramos, y esa temporada tuvo 2 sucesos relevantes en el ámbito del béisbol. El 16 de agosto, los Tigres Capitalinos y los Petroleros de Poza Rica impusieron una marca aún vigente de más dejados en base por 2 clubes en juegos de 9 entradas, dejaron 32.
Y el 24 de agosto, los Sultanes de Monterrey y los Tigres Capitalinos conectaron 14 jonrones en un doble juego, récord también vigente. Sucesos que, por cierto, si observamos la fecha 16 de agosto y 24 de agosto, no fueron narrados a través de telereportaje porque faltaba apenas un mes para su fundación. Pero a partir de ese 22 de septiembre de 1958, estoy seguro, prácticamente lo mejor de la Liga Mexicana de Béisbol ha pasado por esos micrófonos. Creo que generaciones de tabasqueños nos iniciamos en la querencia del rey de los deportes precisamente a través de la apasionada voz del licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita, o al menos ese fue mi caso. Nombres como Lambert Ford y Mike Nagy, de aquellos lejanos plataneros de Tabasco en la década del 70, todavía tienen en mi imaginación la dimensión de figuras épicas construidas a través de la magia narrativa de don Chuy Sivilla Zurita. Y un dato más, 1958 es también la fecha de la transformación del Instituto Juárez en la Universidad Juárez de Tabasco, suceso que aconteció el 20 de noviembre de 1958, es decir, apenas 58 días después de la fundación de Telereportaje. De esa manera, estas dos instituciones, un programa radiofónico vanguardista y una institución de educación superior, se han acompañado a lo largo de 6 décadas, han sido puntales en la construcción, en la consolidación de un mejor Tabasco. Pero para hablar de la relevancia de esa trascendencia social, de ese compromiso ético y humanista con los más necesitados, que fue la columna vertebral del ser y quehacer del licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita, y que se convirtió en la impronta fundamental del programa Telereportaje, vamos a escuchar a estos 3 especialistas en el tema: al actual cronista de la ciudad, el licenciado Geneito Ruco Sarabia, al maestro Juan Carlos León Olán y al doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, a quienes de antemano una vez más agradecemos su participación. Recibamos con un aplauso al maestro Juan Carlos León Olán. Gracias, maestro, gracias. Buenas tardes a todos, ya tardes. Me voy a permitir leer algo que preparé sobre precisamente el significado de telereportaje en la vida social de los tabasqueños. La responsabilidad de los medios de comunicación ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa de análisis en todos los ámbitos, pero sin duda, desde el ámbito académico ha sido explorado con profundidad a fin de llegar a una conclusión concreta sobre los deberes que tienen que asumir los medios de comunicación frente a la realidad que nos circunda. Cuando surgieron los medios masivos de comunicación como la televisión y la radio, no se advirtió que sus mensajes podrían tener alcances superiores a los supuestos. En este sentido, quiero traer a colación un ejemplo clásico dentro de los estudios sobre efectos en audiencias, y esto lo recordarán mis alumnos de comunicación humana, este ejemplo. Se trata de la transmisión de un programa de radio en el que el actor norteamericano Orson Welles, la noche del 30 de octubre de 1938, describía una invasión extraterrestre. Ya se acordaron. En realidad estaba escenificando un episodio de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, del escritor H.G. Wells. Esta transmisión nocturna causó un enorme impacto en la audiencia. Ante este fenómeno, escribe el sociólogo Hadley Cantrell, y cito textual: mucho antes de terminar el programa,
en todo Estados Unidos había personas rezando, llorando y huyendo frenéticamente para no encontrar la muerte a mano de los marcianos. Algunos corrieron en busca de seres queridos, otros telefonearon para despedirse o alertar a los amigos, corrieron a informar a sus vecinos, buscaron información en las redacciones de los periódicos y las emisoras de radio, o avisaron a las ambulancias y coches de patrulla de policía. Por lo menos 6 millones de personas oyeron la emisión y como mínimo 1 millón de ellas se asustaron o se inquietaron. Esto no se trata de una anécdota divertida o casual, sino de una de las primeras veces que los científicos sociales daban cuenta del surgimiento de un fenómeno importante para estudiar, pues este acontecimiento advertía sobre las condiciones de sugestibilidad de una sociedad y su propensión a sufrir lo que los psicólogos sociales llaman psicosis colectiva. En este plano surgen importantes investigaciones para estudiar este tipo de escenarios sobre las emociones y reacciones de un público ante determinados mensajes emitidos en los medios de comunicación. Una de ellas es la teoría de la omnipotencia. Con esta teoría se manifiesta la capacidad de persuasión de los medios de comunicación sobre la sociedad. Poco después surge en el escenario un concepto que sería también profundamente estudiado: la opinión pública. Este concepto es entendido como la manifestación de expresión mayoritaria de una comunidad determinada. En este punto, los medios de comunicación se dieron cuenta que si querían que sus mensajes llegaran de manera eficaz a una audiencia, habría que conocer la opinión pública. En este punto encontramos la teoría de los espejos, que defiende la idea de que los medios de comunicación funcionan como un espejo de lo real, presentando un reflejo claro de los acontecimientos cotidianos, teniendo de forma inmediata y en oposición a la teoría del newsmaking, que establece la realidad como una construcción social. De esta forma, los medios de comunicación pasan a ser un vehículo de construcción de la realidad, no su totalidad. Por esta razón, los medios buscan generar la opinión pública para posicionar un mensaje en un tiempo y lugar determinado. Por su parte, el teórico checo Karl Deutsch va más allá y comenta que las democracias son superiores a cualquier sistema político. Lo son porque permiten que la opinión pública sea una instancia crítica que obliga al sistema social y político a un proceso de permanente aprendizaje. Los sistemas políticos únicamente son capaces de corregir sus defectos en la medida que exista un adecuado funcionamiento de la opinión pública. En otro orden de ideas, es indispensable hablar sobre la relación de los medios de comunicación con el poder. En la política, el ejercicio del poder depende en gran parte de la aprobación del consenso popular, y los actores políticos han encontrado en los medios de comunicación una forma eficaz de legitimar sus mensajes y crear un vínculo con los ciudadanos. Justamente la política sabe que los medios masivos aglutinan la generación de la opinión pública y trata de cualquier forma, legítima o no, de mantenerlos como aliados de sus causas. Cuando la forma es legítima, los medios actúan como vehículo para hacer llegar el mensaje al público. Pero cuando la forma no es legítima, los medios se convierten en generadores de falsas realidades, manipulando así al público que ha puesto su confianza en ellos. Todo lo anterior nos conduce a reflexionar sobre un término mencionado al inicio: la responsabilidad de los medios de comunicación. Si hemos sido capaces de atestiguar el poder de persuasión que los medios de comunicación ejercen sobre el público espectador, no podemos dejar de advertir sobre su papel en su carácter de formador de opinión. De acuerdo con el sociólogo alemán Niklas Luhmann, el papel de los medios en la vida moderna ha traspasado la frontera de ser un medio de entretenimiento y se ha convertido en la ventana de la vida misma.
Sin duda, es indiscutible que los medios constituyen una gran herramienta de persuasión que permite una comunicación directa con los sucesos cotidianos de toda índole, tanto en el plano local como en el plano global. El compromiso de los medios masivos se vuelve mayor cuando en la actualidad, de acuerdo al teórico español Fernando Savater, vivimos en una época que él mismo ha descrito como una sociedad hiperinformada. Los flujos de información son mayores que hace una década, aunque es necesario cuestionar la calidad de la información que circula frente a nosotros. Para ello necesitamos medios veraces que coadyuven al entendimiento del ciudadano frente a su realidad. Los medios de comunicación tienen un deber insoslayable, pues en principio de cuenta se trata de concesiones que otorga el Estado para el ejercicio informativo. Desafortunadamente, pocos medios han logrado entender y asimilar su verdadero papel frente a la construcción de la realidad social. Con mayor razón, cuando actualmente nuestra sociedad atraviesa por una crisis moral que nos ha arrastrado a un estado de inconformidad constante frente a casi cualquier escenario. El público está ávido de volver a creer, aunque las opciones con las que contamos sean escasas. En este sentido debemos reconocer esas opciones con las que sí contamos, pues pocos programas han logrado alcanzar la trascendencia gracias a su trabajo y a su credibilidad. Telereportaje ha sido y es un caso excepcional del papel social que debe cumplir un medio de comunicación en la generación de opinión pública. Así lo ha sido por 60 años, en los cuales se ha enfrentado al poder político, al poder económico y al poder social. Sin embargo, ninguno de ellos ha sembrado el objetivo fundamental para el que fue creado. Ha cumplido además su responsabilidad como medio informativo, sin cortapisas, sin temores y con toda la libertad que en muchos casos sus creadores han luchado. Es uno de los escasos ejemplos que subsisten en nuestro país como paradigma del verdadero papel que deben cumplir los medios de comunicación por su responsabilidad social, su deber como forjadores de opinión pública y como vehículo de los mensajes del poder político. Es el ejemplo además de lo que las nuevas generaciones de comunicadores deben tomar en cuenta para trascender en el ejercicio del periodismo, pues ni siquiera la aparición de las poderosas redes sociales han podido desplazar la función social que cumple telereportaje. La intimidad que crea telereportaje en su público denota los alcances de su importancia para la sociedad tabasqueña, pues se ha forjado como la tribuna principal de todas aquellas injusticias del poder en todos los ámbitos, frente a la indefensión del ciudadano. Los tabasqueños contamos con un programa que no cualquier estado tiene la satisfacción de tener, pues en telereportaje encontramos inmersos los verdaderos ideales de la radio y de los medios de comunicación. Pero tal vez la principal aportación de este programa no se encuentra en su periodismo objetivo, sino en la manera como coadyuva en la construcción de significados e identidades del pueblo tabasqueño. Pues justamente telereportaje es parte intrínseca del imaginario colectivo de nuestra idiosincrasia. Pues en este espacio han trascendido noticias que han logrado cambiar historias personales. Eso es lo más importante en un medio de comunicación, lograr que su existencia tenga un eco en la vida de las personas a través de una felicitación, a través de un recado o de una lamentable noticia. Para concluir, quiero brindar una muy grata felicitación a la familia Sevilla y a todo el equipo por continuar la tradición de ejercer con responsabilidad el difícil oficio periodístico con ética y sentido social. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias al maestro Juan Carlos León Olán. El fundador de telereportaje, para orgullo de los universitarios, estudió la secundaria
en ese recinto emblemático que es el Instituto Juárez y hasta el primer año de preparatoria. Luego ya se trasladó a la Ciudad de México, donde hizo su carrera precisamente en jurisprudencia y abogacía. Así que, y luego también ejerció la docencia dentro del Instituto Juárez, impartiendo materias como civismo, historia de México e historia universal. Es decir, el fundador del telereportaje fue orgullosamente Juchimán. Recibamos con un aplauso al gran maestro Genei Torruco Sarabia. Muy buenos días a todos. Yo simplemente quiero comentar algunos aspectos. Escucho telereportaje casi a diario, casi todo, pero no me dejo de echar el regaderazo con telereportaje, ahí no falla. Lo que me interesa a mí de telereportaje, sin duda, el título de esta reunión, que hace una labor social, la hace sin duda alguna. Yo nací en Huimanguillo, como se dice, salí de Huimanguillo en los primeros días de 1960. Ya para entonces, pues, cuando menos 2 años completos escuchando telereportaje, que era el puntal de la casa de la familia Torruco Sarabia en Huimanguillo. En Villahermosa, nuestra ciudad, encontrarán ustedes en el tomo 12 los primeros 2 trabajos que publica Jesús Antonio Sevilla Zurita. Estos trabajos aparecieron originalmente en la revista Tabasco, que editaba y dirigía en la Ciudad de México Fernando Alipio Oropesa, casualmente jalapaneco también. Allí comenzó real y auténticamente su trabajo de periodista Jesús Antonio Sevilla Zurita, aunque tuvo sus pinitos, como dice el Chato Pedrero, o decía, en una revista Aventura, que se editaba aquí en Villahermosa en 1936. Allí, junto con Carlos F. Álvarez, Manuel Vidal y Eduardo Álvarez, editaban esta revista, y a los muy próximos a cumplir los 23 años, estaba ahí Jesús Antonio Sevilla Zurita iniciándose muy fuerte en el periodismo. De leer sus artículos, estos 2, uno que tituló Pensando en Tabasco y el otro Paz y Prosperidad, ya se lee y se siente la mano, la pluma de este hombre marcando los problemas del Estado, sin limitarse en los términos necesarios que debía decirlo para darle una buena repasada a la situación que vivíamos o vivían los tabasqueños ya en esos años. De todo lo investigado, leído, buscado, lo que más me gustó, que se adapta bien a lo que es telereportaje, lo escribió Salvador Fernández Nieto en el periódico Diario de Tabasco. Esto lo escribe hace apenas unos días, el 14 de septiembre lo publica del 18. Dice, hace 34 años llegué a Villahermosa, un 4 de septiembre caminaba de mi casa recién rentada hacia mi nuevo trabajo en el ICADET. La ruta era la calle de Pedro Fuentes a Arboledas.
Conforme avanzaba esa mañana, llamó mi atención que pasaba casa tras casa y a través de sus ventanas no perdía la sintonía de una estación, donde un locutor con una voz muy peculiar lo mismo enviaba un recado de una persona de un municipio a otro que informaba las noticias del día. Instalado en el área de divulgación, el desaparecido Instituto Regional de Capacitación del Estado de Tabasco, pregunté los pormenores del fenómeno radiofónico. Se trataba de la estación XCBA de telereportaje de Jesús Sevilla Zurita, que en paz descanse, señala Fernández. El programa más escuchado de Tabasco y sus alrededores, del locutor con mayor credibilidad, respeto y popular de la región. Es el telereportaje concebido y fundado en 1958 por el hijo predilecto de Jalapa, que hoy cumple 60 años de labor periodística y social diaria ininterrumpida y ahora conducido por sus hijos Chuy y Emanuel, ya en su propia estación XBT. Esto es una de las cosas impactantes para cualquier gente que se viene a radicar a Tabasco, que un altísimo porcentaje de la población está escuchando a diario telereportaje. Vas caminando una calle, una colonia, un fraccionamiento y no pierdes la sintonía de telereportaje. Eso lo sabemos todos los que transitamos temprano, haciendo ejercicio, como sea, caminando por las calles de Villahermosa. Y es una garantía, también una satisfacción como tabasqueño, que se hable de este programa en muchas partes de México y del mundo inclusive. Por algo decía don Jesús Antonio, ¿no? Buenos días Villahermosa, buenos días Campeche, buenos días Chiapas, buenos días México, aunque, como has comentado Chuy en algún programa, el célebre Llanto Ralva no dejaba de echarse sus chungas, ¿verdad? Pero es una realidad. Yo quiero tocar un aspecto importante para la empresa. Primero, cómo están incorporando a los familiares. Solo la dama aquí presente como que no le ha entrado muy de lleno, ¿verdad? Pero ahí está. Doña Leti, todo el mundo participando, actuando a favor de ahora la XCBT, de telereportaje. Entonces, esa incorporación familiar sin duda los está fortaleciendo y los continuará fortaleciendo, y es la enseñanza y la herencia que los hijos deben recibir y apretarlas, acariciarlas con mucho cariño. También interesante, para mi gusto, que es la única estación, el único programa que ha logrado integrar un equipo, ampliarlo, después de la familia, ¿quiénes más? Y es notorio que los jóvenes y algunos ya no tan chamacones que están ahí con ustedes, ¿verdad?, están manteniendo un nivel de primer orden. Uno de los grandes problemas que tenemos en todos lados, y se lo decimos a nuestros alumnos, es saber leer, expresarse. Y aquí los Sevilla Zurita, Sevilla Oropesa están logrando integrar ese equipo. Sólido, consistente, con una alta capacidad. Felicidades también. Generalmente uno está escuchando telereportaje, entrevistan a personas de todos los niveles sociales, económicos, académicos, educativos, en fin. Y considero conveniente que existiera un programa adicional de todo lo que tienen, que sea de análisis de los programas de TVT. Allí un programa de análisis, decía yo, hay muchos detalles, muchas cosas que uno se queda con la gana de estar llamando, de estarles comentando, sugiriéndoles. Me llama también, Chuy, de telereportaje la nota, ¿cómo le llaman?, de los muertitos, obituarias, ¿no? Pregunto porque si se me va, yo también acepto correcciones. Entonces, podría hacerse una sección única sobre el tema, para no estar repitiendo a las 6, 6:30, a las 7, o no sé, claro está que también los afectados por el asunto quieran eso y les convenga, por a qué hora es el rezo, a qué hora es el sepelio, en fin, comentarios, sugerencias.
También un programa que podría funcionar muy bien sería sobre educación general, cultura general. Hablar en telereportaje de historia, de geografía, de cuestiones de expresión del pueblo, de la gente. Pudiera ser interesante. Así como lo he choroteando, sabrá que no me lo pierdo. Me encanta el programa ese. Y hasta la misa escucho a veces para que no vaya a echarme la maldición el señor obispo. Entonces, eso estamos. Y hay una cuestión que todo el mundo hemos observado. La libertad e imparcialidad con los partidos y actores políticos. Eso ha sido una cosa también muy interesante. Es auténtico, se le da voz, se les abren los micrófonos a muchísima gente, al que quiera propiamente, entiendo yo, que al que quiera va y pide la oportunidad de ustedes, les abren las puertas y el micrófono. Y hay algo que los jóvenes deben saber. El caso AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Esto para mí tiene una gran significación, sobre todo después de lo logrado por este hombre. Pero la carrera política de Andrés Manuel López Obrador se inició allí, en telereportaje. No tengo la menor duda de afirmar esto. Me llamaba mucho la atención y a veces te daba risa, a veces coraje, de que ya sea el licenciado Don Sevilla Zurita o hasta el mismo Chuy, de que están allí en la entrevista, el comentario, y hoy Andrés Manuel, mira que ya, no, espérate, todavía otro ratito, y no lo podían sacar de la estación. Eso marcado, que se queda en la mente, en el ánimo, de cómo ustedes aguantaron y realmente el apoyo original que consolidó de una u otra forma la carrera de Andrés Manuel estuvo en telereportaje. Eso ahora, con el logro de este hombre de haber llegado a unos días más a la presidencia de la República, es de aplaudírselos y de reconocérselos, sin más vueltas de hoja. ¿Verdad? Pues yo creo que ya después de eso, ¿para qué le insistimos? Gracias por invitarme la universidad, Luis García, los amigos, señor director, gracias siempre por su atención. Y aquí estamos para servirle especialmente, como dicen, a lo que es el meollo, el sentido real de la UJAT, los estudiantes. Gracias. Muchas gracias al licenciado Genei Torruco Saravia. Él efectivamente toca los temas. Yo nunca jugué béisbol, pero soy un apasionado del béisbol por escuchar todas las mañanas precisamente a esa crónica. Para mí esos personajes eran como titanes por la forma en que lo narraba precisamente don Jesús Antonio Sevilla Zurita, cómo cada lanzamiento, cada bateada, cómo volaba la pelota, la atmósfera, una capacidad narrativa que sigo teniendo presente. Yo pido que le demos un aplauso al doctor Juan Carlos Guzmán Ríos. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy emocionado, les agradezco mucho que me inviten a hacer una serie de comentarios y plantear una serie de tesis con respecto a un programa insignia, a un programa emblemático de Tabasco que nos hace sentir orgullosos de poder participar en esto. Miren, en los años 60 se desarrolló un discurso muy fuerte que empieza a tocar la importancia de la comunicación, que empieza a plantear que nos movemos en una aldea global y que la comunicación es el elemento central de las relaciones sociales. Es justamente cuando unos años antes se funda Telereportaje. Y uno de los elementos que a mí me ha llamado la atención en este programa de telereportaje
es la invitación al diálogo, es la invitación a la participación plural. Hace rato yo comentaba con uno de mis amigos que durante estos años que yo he tenido oportunidad de escuchar telereportaje, nunca les he escuchado un exabrupto, nunca les he escuchado una ofensa, y eso la verdad habla muy bien del discurso y de la narrativa que se desarrollan en este programa. El otro elemento que a mí siempre me ha llamado la atención es que llega a pegarle a los distintos estratos sociales de la entidad. Lo mismo han atendido a personas connotadas, personas destacadas, como también han logrado atender a personas que necesitan un apoyo, un señalamiento de una ausencia, y eso hace ver un programa como telereportaje con un corte humanístico bastante destacado. En ese sentido, el programa de telereportaje, desde la perspectiva sociológica que yo lo analizo, tiene que ver también con la consolidación de la ciudadanía. Telereportaje es, digamos, un lunar, una expresión única en donde encontramos la pluralidad y las expresiones de diferentes actores políticos. Eso también es digno de reconocerse en el sentido de que ha convocado a personas con posiciones políticas a veces encontradas. En ese sentido también me llama mucho la atención que ante los embates del Internet y del mundo digital anunciado por Manuel Castells, en donde las TICs van a ser el elemento central del desarrollo en las futuras generaciones, telereportaje en su forma tradicional, local, particular de expresarse, ha podido integrarse a esa dinámica. Yo creo que el otro elemento que a mí también me ha llamado la atención es justamente que son una empresa digna de poner atención. En la parte que yo los he tratado de seguir, en mis investigaciones que he tratado de hacer en diferentes empresas aquí en el Estado, la empresa de ustedes me llama la atención por la cultura laboral que han marcado, ¿no? Hay una cuestión que ya han nombrado, la cuestión familiar, pero también han integrado a otros sujetos que son sumamente importantes para lo que se ha querido desarrollar o lo que se ha querido hacer con telereportaje. Y desde la perspectiva social, también vale la pena subrayar que el papel de la comunicación en estos momentos de la cuarta transformación de la República o en este siglo XXI, telereportaje ha tenido un papel, digamos, bastante responsable. Creo también que su parte humanística debe de ser un poco más reconocida o un poco más expresada, ¿sí? Creo que esa parte que tienen ustedes de hablar de la voz del pueblo, ¿no? Y por el pueblo, pues les da un elemento que pocos programas se atreven a decirlo. Y también en las consultas que yo he hecho, la manera sencilla y directa de decir buenos días, ¿no? En donde a todas las personas o a todos los sujetos un simple gesto como eso de decir buenos días es importante, y que son valores que se han estado perdiendo y que ustedes los sigan sosteniendo, es de vital importancia. Cosas tan sencillas que aparecen a veces sin importancia son los que marcan el desarrollo y los procesos sociales en nuestro Estado. Y en ese sentido, Chuy, disculpa el exceso de confianza, pero así se le nombra, el papel de ustedes con su familia y su empresa ha sido de vital importancia. Lo otro es justamente que se juntan tres elementos de potenciación en la entidad y que son motivo de orgullo. Yo siempre discuto con los locales porque les gusta siempre resaltar lo negativo o lo que es criticable. Eso se debe a un elemento cultural. Si la envidia fuera tiña, andaríamos muchos de nosotros andaríamos llenos de tiña, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer al otro, aprender del otro, y en ese sentido hay tres elementos que yo siempre señalo, ¿no? Uno es la honestidad, ¿sí? Que es un valor, ¿no? La responsabilidad, ¿sí? Y la coherencia, ¿no? Son elementos que yo trato de desarrollar y trato de compartir y trato de efectuarlos y veo que se expresan en ustedes. Pero en estos momentos, ante esos comentarios negativos y ante esa negatividad,
creo que los 60 años de telereportaje, los 60 años de nuestra universidad y el logro de tener por primera vez a un tabasqueño presidente no son gratuitos, son procesos de maduración de los procesos sociales que se van desarrollando. Yo inicié señalando que al inicio se dirigían a 400,000 habitantes en Tabasco, pero ahora se dirigen a 2 millones, casi 400,000 habitantes de Tabasco. El impacto es bastante grande en el sentido de su empresa y el valor que tienen sus declaraciones y la responsabilidad que lo hacen. La verdad que a mí me gusta mucho ver cómo han desarrollado, cómo se han crecido, cómo se han cambiado de instalaciones, cómo han modernizado sus instrumentos de comunicación y el nombre, la manera en que se anuncian como el periódico del aire, el sentido metafórico del mensaje es muy fuerte, ¿sí? Porque estamos hechos de aire, ¿no? Somos aire, si no respiramos, pues no seguimos. Entonces, hay muchos aciertos en la empresa, la verdad yo estoy hablando muy emocionado, porque también de alguna manera ustedes eran tema con un amigo mío sociólogo que estimo mucho y que lo sigo trayendo en el corazón, que es Lácides García Ditgen. Hablábamos mucho del programa, hacíamos reflexiones y hacíamos el seguimiento. De los programas, soy muy malo para los nombres, ¿no? Pero la verdad es que me gustan mucho los de a mediodía, donde cantan canciones Amigo de la Guitarra, me gustan mucho las recomendaciones de salud que hacen, me gusta mucho también el elemento de espiritualidad asumido, eso es también muy respetable, el elemento de la parte espiritual que a veces se nos olvida en esta sociedad de consumo y tan mercantilizada. Sin duda, telereportaje desde la perspectiva sociológica es una positividad de comunicación, sin duda, si tuviera más tiempo, podría explicar por qué desde la perspectiva habermasiana, con su teoría de la acción comunicativa en el sentido del diálogo, en el sentido de la participación del otro, del reconocimiento del otro, de la atención del otro, ¿sí? En el sentido de que si reconocemos al otro, nos hacemos nosotros, nos hacemos todos nosotros. Y en estos momentos de consolidación de una sociedad, en cambio, el papel de telereportaje es sumamente importante. Por mi parte, serían los elementos que quería desarrollar, que quería compartir con ustedes, y larga vida, muchos años, décadas, y que siga siendo una insignia, que siga siendo un referente obligado telereportaje, no solo en la radio local, sino en la radio nacional e internacional. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Yo quiero cerrar esta mesa homenaje con esta reflexión, agradeciendo a nuestros ponentes y a cada uno de ustedes. Si en estos sus primeros 60 años de vida, telereportaje sin duda ha sido en sí mismo un camino de ciudadanía y de participación, es germen del ejercicio político y antropológico de la propia sociedad tabasqueña, porque vive y se edifica con ella. El periódico del aire, en este sentido integral, representa un patrimonio del consumo cultural e informativo en el sureste de México. Si telereportaje nació en una década en que cobró fuerza la firma mundial en torno a la paz, esta radiodifusión tan nuestra seguramente seguirá abonando a la paz, al entendimiento y la cordura a través de dos principios que distinguen a esta oferta radiofónica: el valor moral de la familia y la calidad de los contenidos periodísticos. Muchas felicidades y larga vida para la familia tabasqueña y para el periódico del aire. Muchas gracias. En este momento invitamos al maestro Rubicel Cruz Romero, al doctor Fernando Ravelo Hartman, a la doctora Verónica García Martínez, así como a la familia Civilla Oropesa, para recibir un reconocimiento. A nombre del señor rector de la comunidad universitaria, es un honor entregar este reconocimiento a una institución tan querida y emblemática para los tabasqueños como lo es Telereportaje, una institución que guarda paralelismo
y coincidencias con nuestra alma mater. Cumplimos ambos 60 años, pero también ambas instituciones se caracterizan por ser plurales y también por la inclusión social. Así que por estas premisas y muchas más, hacemos entrega de este reconocimiento por su importante contribución social a lo largo de 6 décadas de labor periodística, veraz, ética y humanista, que ha coadyuvado al fortalecimiento de la cultura e identidad en Tabasco y el sureste de México. Larga vida a Telereportaje. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de las divisiones académicas de Educación y Artes y de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el Centro de Comunicación, dan por concluido este evento. Agradecemos a todos su presencia y les invitamos a seguir escuchando este gran programa que sigue y seguirá siendo un ícono del periodismo tabasqueño. Por su atención, muchas gracias, buenas tardes. Y de esta manera es como se brindó un reconocimiento al programa radiofónico Telereportaje Voz del Pueblo con Lenguaje de Pueblo por su importante contribución social a lo largo de 6 décadas de labor periodística, veraz, ética y humanista, que ha contribuido al fortalecimiento de la cultura e identidad de Tabasco y el sureste de México. Por ello le deseamos larga vida para Telereportaje. Mi nombre es Stephanie Pérez y lo dejo en compañía de TV UJAT.